Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Y vamos a dejar que el que está vivo, el que de la tumba se levantó, nos hable en este día. Amén. Y dice allí en Mateo 28, versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Léalo conmigo. Dice la palabra siempre viva y eficaz del Señor. Léala fuerte y en alta voz. Mateo 28, verso 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Amén. Ha resucitado de entre los muertos. Aleluya. Padre, te damos gracias porque eres la resurrección y la vida. Y comenzamos esta palabra dándote gracias por la vida. Gracias por resucitar. Gracias por no quedarte en la tumba. Gracias por ser allí nuestro intercesor divino y estar sentado a la derecha del Padre todos los días de nuestra vida, viviendo para interceder, clamar, orar por nosotros y hablarle bien cada día de nuestras vidas a papá de nosotros. Gracias, Señor Dios nuestro. Ponte cómodo, amada iglesia. Y hoy hablamos de la resurrección del Señor. La verdad, la resurrección es que rebasa nuestro entendimiento y nuestra comprensión, porque es algo que no se puede expresar con palabras y solo es posible entenderlo por la fe. El entendimiento es de aquí. Le decía en alguna de las reuniones que iba a tratar de dilucidarte qué es entendimiento, pero la comprensión es de aquí. Y por eso Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que crean sin haber visto, porque usted y yo estamos en la lista de los bienaventurados. Amén. Dígale al que está a su lado: bienaventurado. Tú eres un bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque crees sin haber visto. La muerte ha sido, es y será el gran dilema de nuestra vida. El gran dilema de nuestra vida. Hay personas que piensan: ¿pasará algo después de la muerte? Hay personas que se preguntan. Y de no ser por la resurrección de Jesús, la muerte no tendría ningún sentido. Mateo dice que cuando Jesús murió a las 3 de la tarde del viernes, Él es nuestra Pascua, Él es el Cordero inmolado. El velo se rasgó de arriba abajo. Normalmente sabemos nosotros que las cosas se rasgan de abajo hacia arriba, pero el velo se rasgó de arriba abajo para, como dice Hebreos, abrirnos un camino nuevo. ¿Cuál es ese camino nuevo que nos abrió el Señor? Perderle el temor a la muerte. En esta semana nosotros, y para nosotros es diferente, no va a ser sepultamos, llevamos a la vida, a la graduación a 2 hijas nuestras, amigas de mucho tiempo, y piensas en eso y los seres queridos se preguntan: ¿dónde están? Todas las religiones han intentado resolver el misterio y todas las personas tienen temor a la muerte. De hecho, Job dice: la gente por el temor a la muerte hará cualquier cosa. Y creo que la pandemia nos lo probó, ¿cierto? No salgan, pónganse tapabocas, hagan esto, hagan lo otro. ¿Por qué? Por temor a la enfermedad y la muerte. Y ahora nosotros hoy proclamamos que Cristo conquistó la muerte y que de la tumba se levantó. Así que Él es la única persona que nos puede dilucidar el misterio, ¿cierto? En el día viernes a las 3 de la tarde, cuando el velo se rasgó en la entrada del Señor al seno de Abraham, ahora sabemos que por el seno de Abraham hay que pasar para el centro de la tierra, porque al llegar al seno de Abraham resucitaron más de 500 personas que la Biblia dice, bueno, revivieron, porque ellos volvieron a morir. Revivieron 500 personas que Mateo dice, y el apóstol Pablo también en 1 Corintios 15, que vieron a Jesús y que cuando Él iba entrando ellos iban saliendo. Y tú dices: no, pues yo también, ¿cierto? Si Jesús me abre la puerta de la vida,
yo paso por ella, ¿cierto que sí? Entonces Jesús va entrando para atravesando el seno de Abraham. ¿Por qué? De pronto sea un concepto y un misterio que tengas que dilucidar, porque antes de Cristo las personas también morían. David se murió, Job murió, Dios sanó a Job y le dio muchos años más de vida a Job. La Biblia no nos dice cuántos años tenía cuando enfermó, pero sí nos dice cuántos años tenía cuando murió. Y esos años que vivió él, la Biblia nos dice que los vivió en sanidad después. Pero también llegó el día de morir. Y también los 3 hombres que considera el Señor dignos de ser oídos en los cielos, y el Señor dijo, solo a ellos los oiré, ¿cierto? Que son Noé, Daniel y Job, ¿cierto? Y ellos también murieron, ¿cierto? Y David también. Y entonces tú dices, Señor, pero sería injusto que estos hombres que vivieron para ti fueran al infierno. Entonces no podían ser llevados al infierno, tenían que ser llevados al seno de Abraham, un lugar frente al infierno, y lo sabemos por Lucas capítulo 16, un monte frente al centro de la tierra. Hoy llamaremos al infierno el centro de la tierra porque así lo llama el escritor del Evangelio hoy. Y al atravesar esa cima, el Señor fue a sacar de allí y llevar, porque Él es la puerta de entrada al cielo, a las personas que estaban en el seno de Abraham. ¿Estaba Pablo? Sí. ¿Estaba David? También. ¿Estaban los 120? También. ¿Estaba María de Nazaret? También. Y todas las personas que un día durmieron en esta tierra y fueron llevadas allí. Pero la Biblia nos dice que el Señor fue más allá y caminó al centro de la tierra y habló con las personas que habían muerto en sus delitos y pecados antes. Y uno dice, Señor, esa oportunidad gloriosa es el misterio de la resurrección, porque la resurrección es vida para todo aquel que cree. Y hablando de resurrección y vida, vamos a caminar un poquito hoy por el día de la resurrección. Entonces, Cristo murió, Cristo resucitó y Él venció a la muerte. La muerte es un lugar que será echado en el lago de fuego un día, dice el libro de Apocalipsis. La muerte es un espacio donde las personas, y tienes que saberlo, porque el concepto de muerte, y bueno, hoy no quiero hablarte de muerte, quiero hablarte de vida y de resurrección, pero necesitamos entenderlo, es separación. ¿Qué es lo que se separa? Se separa el cuerpo, este cuerpecito que tú y yo tenemos, del alma y del espíritu. Tu espíritu vuelve a Dios. Por eso la última palabra de Jesús fue: en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿cierto? De las últimas palabras, porque parece que la última fue: consumado este telestai, el precio ha sido pagado por completo. Pero antes de eso dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, que es: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y creo que deben ser de toda la escritura las palabras más dolorosas. Por eso uno de los espíritus que atormenta a las personas es el espíritu de abandono. Y podemos ver que el Señor, para identificarse contigo, en la cruz también lo sintió. Pero cuando su espíritu volvió al Señor y su alma fue salva, su cuerpo quedó en la tierra. Y es lo que vamos a ver que pasó con su cuerpo antes de ser transformado. Porque tú y yo, como el Señor Jesucristo, también seremos transformados. Entonces, el misterio que ha cubierto la mente de las personas, que qué pasa después de la muerte, para ti y para mí, por la resurrección del Señor Jesucristo, no es un misterio. Solo tú y yo, de toda la fe que se mueva en el universo, de las religiones, aunque nosotros somos una relación personal con Dios, no una religión, nadie sabe qué pasa después de la muerte. Solo tú y yo. Maravilloso nuestro Dios. Por eso creemos en el Señor Jesucristo, porque en el mismo momento que las personas cierran sus ojos, y quienes estábamos allí acompañando a nuestro ser querido lo sabemos, en su partida el corazón se apaga, y 5 minutos después la persona, todavía con sus ojos abiertos, con una mirada que notas que está perdida, porque de él mana la vida del corazón. Y cuando el corazón se va la vida. Cuando el corazón se va el espíritu. Por eso el Señor dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en él está la vida y en él está la presencia del espíritu. El espíritu se va y nos queda el cuerpo, que dura 5 minutos más con los ojitos abiertos, mirando esta fue tu vida, donde le va a ser explicada a cada persona para dónde va y por qué razón
¿cierto? Y en ese momento es la razón por la que las personas que están en coma se mueven un poco, se atormentan un poco. Cuando las personas pierden el habla, te escriben o te dicen que hay allí personas que estoy viendo esto y que estoy viendo lo otro. Es totalmente cierto, porque la realidad espiritual se ha abierto ante sus ojos, y quienes vamos para el cielo pues vemos a los ángeles venir a recibirnos en gloria, y quienes van para otro lado ven a los espíritus infernales venir a llevarlos. Es una total realidad. Por eso cuando alguien está en coma, lo primero que yo le digo es: tú ya sabes toda la verdad, a ti nadie te la está contando, tú ya viste la realidad espiritual de los demonios y están ahí diciéndote que se van a quedar contigo, pero no, todavía hay esperanza. Dile a Jesús que te dé una oportunidad aún en este momento. Por eso nosotros no aceptamos la eutanasia, y menos la actual, la que dice que si una persona tiene depresión, soledad. Precisamente el jueves anterior, no el jueves de Pascua, tuvimos la primera eutanasia en el mundo por causa de la depresión en España a las 6 de la tarde. Una persona dijo: no puedo con la vida, no puedo con esto, y se le dio permiso por el Estado. El Estado le pagó la muerte dirigida. En Colombia ya tenemos una niña buscando ese suicidio asistido, pero nosotros queremos la vida. Así que cuando Cristo murió y resucitó, compró para ti y para mí la vida. Tenía que decirte esto porque para hablar de resurrección hay que hablar de muerte. Y Jesús sí murió. Algunas religiones dicen que se desmayó a las 12 del día y que de hecho la enfermedad existe. Infortunadamente hay personas que cuando han hecho la exhumación de los 5 años están con sus doblecitas acostados de medio lado con sus rodillas. Pienso que de todas las muertes que existan, esa debe ser muy terrible, que es una enfermedad que tiene un nombre que se me escapa en este momento, en que el corazón se va por un momento, casi como esta apnea del sueño, que el cerebro deja de respirar algunos momentos en la noche, pero se produce por 3 o 4 días. Las personas les han declarado la muerte y cuando se hace la exhumación resulta que estaban vivos y fueron enterrados en vida. Tengo conocimiento de personas que cuando se hizo la exhumación su cuerpo, no creo que haya algo más tormentoso que ser enterrado vivo. Solamente supera eso el infierno. Y básicamente es eso, un infierno en vida. Pero nosotros tenemos que saber que si Jesús aceptó la muerte, que es la paga del pecado, lo aceptó por ser igual a nosotros en todo, por identificarse con nosotros aún en la muerte. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, y una de las más grandes cargas del mundo es la muerte. Cristo murió y resucitó para que el ministerio terrenal de Jesús y el ministerio celestial de Jesús se hicieran latentes en nuestra vida. Yo sé que para nosotros, que no lo hemos visto con estos ojos abiertos, bueno, algunas personas sí, y que no hemos escuchado sus palabras audiblemente, algunas personas sí, hemos tenido que creer por fe, y Dios honra la fe de las personas que creemos. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los que creen. Y por eso Dios ama a los creyentes, porque nosotros, sin haber visto y sin haber oído, hemos creído. Y Dios nos llama bienaventurados, porque no estuvimos en la tumba, no estuvimos en la resurrección. Pero a la usanza del viernes, hoy vamos a hacer 3, imagínate. Hasta ese momento, la fe de las personas estaba en el siglo I, en que él fuera el rey glorioso a la usanza de David. Todos no querían un Jesús, querían un David, un glorioso que levantara a Israel a lo que Israel será en el futuro cuando la iglesia sea recogida, la paz judaica, que consiste en que Israel sea la nación más poderosa de la tierra. En su momento Israel será eso por un breve momento, pero ahora ellos estaban tratando con Jesús en persona, y Jesús se para delante de ellos el jueves por la noche y les dice: les conviene que yo me vaya. Y bueno, si nuestro ser querido nos dice: ay, a ustedes les conviene que yo me muera porque se quedan con la herencia, uno dice: no,
No, yo no quiero estar sin ti, no me da herencia, pero quédese conmigo, ¿cierto? Y ellos reciben una herencia gloriosa. En ese momento el Señor les dice: el Espíritu Santo va a estar sobre ustedes, yo no los voy a dejar solos. Y es como decirle a la madre que tiene 10 hijos, pero le quedan 9. No, igual te queremos a ti. Y entonces están ahí totalmente desasosegados, totalmente sin saber qué hacer. De hecho, porque de pronto no pensamos en esto mucho. Hace 3 años eran comerciantes normales de pescados, constructores normales. Y bueno, creo que ha hecho la historia una tarea grande en contarnos qué hacía cada uno, ¿cierto? Y a qué se dedicaba. Y de hecho hubo una investigación grande ahorita para la serie de Los Elegidos y nos contaron una historia de cada uno. Un hombre llamado Loveday, que es el que ha hecho las grandes películas, inclusive Judas, José, María Magdalena. Él nos ha contado históricamente qué hacían cada uno, muy históricas. Quienes conocemos la historia sabemos que son muy pegados a la historia, pero con todo eso que vivían, que María de Magdalena en su momento fue rica, que Salomé en su momento fue, que Juana era la esposa del multiadúltero intendente Sucha de Herodes, y todas estas cosas que nosotros tenemos conocimiento bíblico. Pero ellos dejaron eso para seguirle. Uno de los comunes denominadores en el llamamiento de cada uno de los elegidos es: y dejándolo todo le siguió. Ahora están en jueves en la noche cenando con él, se lo han llevado preso. El viernes están escondidos los 11, Judas está allí. Yo todavía espero que se haya ahorcado justamente ese día o antes de la resurrección, porque solo Dios sabe en qué momento se ahorcó. Pero Jesús lavó sus pies, sin torcerle los dedos y sin decirle: no haga eso, hermanito. Lo dejó hacerlo porque hacía parte del plan de Dios. Y cuando están allí escondidos, solamente hay unas personas que no se esconden, no solamente por valentía, porque en el siglo I la mujer no tenía mucha valía, así que si las mujeres pasaban, pues pasaban inadvertidas. No era que los soldados romanos fueran a coger a las mujeres a piedra o a palo, no. De pronto tenían una sugestión por María Magdalena, porque era de conocimiento público su libertad, porque habían pasado cosas en su vida, porque como había sido rica, había estado allí en la casa de Herodes, le conocían las dos caras de la moneda y la conocían endemoniada. Ellos tenían cierto conocimiento de ella, pero ese día todo parecía un final. Era todo tan triste, tan sombrío, tan difícil, que todos pensaron que era un final. Pero dígale al que está a su lado: no, era el gran comienzo. Era el gran comienzo. Y todos estaban con sus expectativas en su corazón: ¿qué irá a pasar? Pero Cristo venció a la muerte al salir de la tumba. Y lo que vine a decirte hoy, con todas sus letras, es que la piedra se movió. Es que la piedra se movió. Y la piedra no se movió para que Jesús saliera, porque Jesús no necesitaba una puerta. Él es la puerta. De hecho, la ropa de Jesús quedó como un capullito inflado. Es decir, que fue sacado dejando la ropa en la forma que estaba. Tanto que tuvo el tiempo para doblar lo que estaba sobre su cabecita y ponerlo a un lado muy en orden. Para quien sale de la casa sin tender la cama, Jesús el día que resucitó ordenó. Así que tomemos su ejemplo. Tomemos su ejemplo. Y dice la escritura, y hoy voy a hacer, hicimos el viernes 3 imagínate, y hoy voy a hacer nuevamente 3 imagínate. Hicimos 3 imagínate, ¿qué día? ¿Recuerda? Fuertes imagínate, tremendos imagínate hicimos, que tenían que ver con los lugares de padecimiento, ¿cierto? Pero hoy vamos a hacer 3 imagínate en la muerte de Jesús. El primero es Mateo capítulo 27, verso 55. Y la pregunta que vamos a hacer en cada imagínate es: ¿estuviste ahí? Si le hubieran preguntado en ese primer imagínate a Pedro: ¿estuviste ahí? Pedro tenía que decir que no. Si le hubieran preguntado a Santiago el menor: ¿estuviste ahí? Él tenía que decir que no. Pero vamos a imaginarnos a el primer imagínate, y es su muerte. Capítulo 27 de Mateo, verso 55. Y dice así: Mateo
27:55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndoles. Entre ellas estaba María Magdalena, María la mamá de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que se llama Salomé. Entonces estaban las Marías, ¿cierto? Estaban en la muerte. Les preguntamos, ¿estuviste tú ahí? Dolor, tristeza, contemplaron el cuerpo maltratado, expuesto a la cruz, el ardiente sol desértico de Israel, tal vez mosquitas parándose en sus millones de heridas que le habían producido los 39 latigazos, y en ese momento infernal, el texto dice algo que toca muchísimo mi corazón horriblemente. Dice que además las personas estaban burlando. El verso 49 dice, la gente decía, cuando dijo Elí, Elí, lama sabactini, ellos decían, espere a ver si Elías viene a librarle. Y estaban burlándose, pero ellas sí estaban allí. Mientras los demás se burlaban y criticaban, ellas estaban allí. Ese es nuestro primer imagínate, su muerte. Jesús fue colocado a las 9 de la mañana. Eso se llama la hora tercera del día. A la hora sexta se oscureció el día, todo quedó totalmente oscuro. Y a la hora novena, que son las 3 de la tarde, Jesús murió. Absolutamente increíble. Cuando le dicen a Pilatos, ¿lo podemos bajar? Él pregunta, ¿ya se murió? Había personas que duraban semanas en morirse, pero Jesús duró 6 horas en la cruz, porque el Señor permitió ese número de hombre para que el padecimiento fue grande, fue gigante, el padecimiento fue sin igual. Lo único que se impidió fue que se le partieran las piernas, pero sí se atravesó, porque Jesús fue crucificado, y la muerte por crucifixión tiene un nombre científico que se llama asfixia. Cuando las personas han soportado la degradación de que se pierden litros de sangre, no solamente en el sudor de sangre, en las heridas, en la que sale de las manitos, ¿sabes? Y es de conocimiento público que la gente se corta las venas de las manos porque es la forma más rápida de morir. Así que de Jesús estaban saliendo de sus manos, estaban también saliendo de sus pies, pero para comprobar si en verdad había muerto, fue atravesada una lanza en su costado, de la cual salió agua con sangre. Si hubiera salido sangre rosadita, significaba que él todavía tenía vida en su ser, pero cuando se mezcla el agua con la sangre, es la demostración científica de que la persona ya murió, porque el cuerpo se infla. Es la razón en que la persona cuando muere pesa tantísimo. Pero ellas estaban ahí. ¿Ellas quiénes? Dígamelo usted. ¿Las Marías sí? ¿Las Marías sí? Te lo acabo de decir. La mamá de Zebedeo, ¿cierto? Entonces ahí están 3 mujeres. Una se llama María Magdalena. La otra es la mamá de Santiago el menor, que es la esposa de Cleofas, quien también se va a encontrar con el Jesús resucitado. Es los que van en el camino a Maús. Y la otra se llama Salomé, que es hermana de María de Nazaret en lo natural, es esposa de Zebedeo, el papá de Juan apóstol, y Santiago, el que muere de primeras decapitado. Esos 3 amigos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, que son los primeros en conocer de la resurrección y son el círculo más cerrado del Señor, que lo acompañan hasta el momento en que les llevado preso, porque después de llevar. Ahora vamos al segundo imagínate, si tú hubieras estado allí, y es en el verso 61 de Mateo 27. El segundo imagínate es el sepulcro. Entonces estuvieron en la muerte, ¿cierto? Y en el verso 61 del capítulo 27 dice, leamos desde el 59, y tomando José el cuerpo, es José de Arimatea, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y se fue. Ahora, estaban allí María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. Entonces, habían experimentado la muerte y ahora estaban en el sepulcro sentadas mirando qué pasaría con Jesús. No se iban porque los delincuentes eran crucificados
Y las personas que eran crucificadas eran puestas en algo llamado tufé, que era una fosa común, es decir, que no hubieran sabido a dónde echaron a Jesús, y ellas estaban ahí. Pero un hombre, José, que pertenecía también al Sanedrín, que además era muy rico, que nació en la ciudad de Arimatea, él fue ante Pilatos y le dijo: ¿por qué no me hace el favor y me entrega el cuerpo? Y entonces fue cuando Pilato le dijo: pero ¿cómo? Ya murió. Mandó al centurión a que lo atravesara con la lanza y lo bajaron porque efectivamente estaba muerto. El centurión dijo: sí, él está muerto. Ese centurión que se convirtió, ese centurión que atravesó a Jesús con la lanza, que dijo: en verdad este hombre era el Hijo de Dios, cuando escuchó a Jesús decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando la mayor manifestación de perdón se ha dado en la vida, porque a quien le está escupiendo, injuriando, maltratando y destruyendo de semejante manera como en la crucifixión, Jesús dice: perdónalos. En ese momento el centurión levanta su rostro y dice: ¿los perdona? Este hombre es Hijo de Dios. En verdad este hombre es bueno. En verdad este hombre no debía estar aquí. Y todo el mundo a los pies de la cruz tuvo su propia conversión, pero ellas estaban allí. Ahora tú vas a entender, y este servicio se llama La Piedra se movió, es nuestra celebración de resurrección, pero hoy quiero hablarte de la recompensa del amor, porque el amor tiene su recompensa. Dígaselo al que está a su lado: el amor tiene su recompensa. Y lo que movió esa piedra fue el amor más grande que jamás haya existido, que es el amor de Jesús. Y el tercer imagínate, nuestro primer imagínate, es en la muerte. Ellas estaban ahí enfrente, y siempre me supongo, y lo digo con gran respeto por la religión popular y su adoración a María de Nazaret, porque note que no está en todas las imágenes que vamos a ver. Tal vez el máximo dolor como madre que el Señor Jesús no permitió que estuviera para que no sufriera más. Bueno, Simeón le había dicho: una espada atravesará tu propio corazón. Pero dice en el versículo 1 del capítulo 28, el tercer imagínate. Entonces le preguntaron a ellas: ¿estuviste tú allí en la muerte? Y dijeron: sí. Les preguntaron a ellas: ¿estuviste tú allí en el sepulcro? Y ellas dijeron: sí. Ahora les van a preguntar: ¿estuviste tú allí en la resurrección? Y ahora vamos a ver que ellas responderán. Verso 28, capítulo 28, verso 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Qué cómodo, ¿no? Entonces, si les preguntamos: ¿estuviste tú allí? La respuesta es sí. En la muerte, en el sepulcro. Y ahora tú entenderás por qué en la resurrección. Porque el Señor les permitió estar así. Y llegó el domingo, y nadie podía inventar una historia como esta. Entonces inventaron otra historia. Había una piedra. José de Arimatea nos contó que él la puso, que removió una piedra grande. La teología nos dice que la piedra pesaba entre 1,5 toneladas y 2 toneladas. Es decir, que necesitaba ser movida por más de 20 hombres. No podían. Como no la podía mover nadie, lo que habían hecho era, a la usanza de tecnología moderna, una zanja en el piso por donde rodarla. La habían rodado, pero la Biblia nos dice que al día siguiente, y esto es bien significativo, porque el día siguiente de la muerte del Señor es el sábado, y los miembros del Sanedrín no tenían permiso para salir de su casa, no tenían permiso para hablar con Pilato, un hombre que ellos llamarían gentil, y no tenían permiso para actuar de esa manera. Pero rompiendo su sabbat, de lo que habían criticado tanto a Jesús, se fueron para donde Pilato y le dijeron: muy probablemente van a sus discípulos inventar una historia, porque ese hombre solía decir: destruyan este templo y al tercer día lo resucitaré. Entonces, por favor, ponga una guardia. Y Pilatos dijo: bueno, lleven una guardia, como lo sabemos por Filipenses capítulo 3, donde está Hechos de los Apóstoles 16, donde está en la cárcel de Filipos. Pablo nos representa 16 personas
Así que 4 personas estaban frente a la tumba y alrededor otras 12, y se turnaban en cambio de guardia cada 3 horas. Y sin embargo, ellos dicen que no vieron la resurrección. Pero ellos dicen que sí vieron al que se robó el cuerpo. Qué extraño, ¿cierto? Y además dicen, y yo me pregunto cómo, porque cuando les preguntaron, ¿y ustedes qué vieron? Y ellos dijeron, no vimos nada porque estaban dormidos. Y tú dices, ¿y cómo vieron al que se robó el cuerpo si estaban dormidos? ¿Cierto? Esa historia no coincide por donde tú la mires, ¿cierto? Pero la inventaron para poder dar una razón al mundo de que Jesús no resucitó. Entonces corrieron la piedra, le pusieron un sello entre donde cerraba la piedra y la pared, que no podía ser abierto, y le pusieron el sello de Pilatos. Entonces se acostaron tranquilos, pero ellos sí vieron. ¿Cómo usted y yo sabemos que ellos sí vieron? Porque el texto nos dice que la piedra se movió por un temblor y que la movió el Señor. Así que estas hermosas y santas mujeres, y voy a decirlo con todas sus letras, que Dios de manera especial escogió para estar en la muerte, para estar en el sepulcro, para estar en la resurrección, recibieron el más grande regalo de la vida, de ser las primeras personas con sus ojos abiertos, de ver al resucitado, porque amaron. Dígalo conmigo, porque amaron. Porque al que ama se le dará la recompensa de su amor. Y de recompensa al amor vamos a hablar hoy. ¿Por qué la piedra se movió? Por una recompensa al amor. Porque el amor más grande jamás ha existido estaba dentro de esa tumba. Note las cosas que hizo el Señor por Jesús. Compraron una sábana nueva, lo pusieron en una tumba nueva para que se cumpliera el Salmo 22 que dice, sería contado entre los ricos, porque aunque nació en un pesebre, fue llevado a tumbas que para la época no existían. Esa tumba, a la usanza de la ciudad de Petra, había sido labrada en la piedra. ¿Sabe usted cuánto vale eso? Y había sido puesta cerquita a los sepulcros, de tal manera que al sepelio, eso sería en nuestra Colombia un mausoleo, eso que colocan en el cementerio principal central de cada ciudad, donde colocan a las personas eminentes, pues independientemente de su muerte en la cruz, es contado como rico y como eminente y puesto en la sepultura más costosa para su época. Pero como la muerte no lo puede retener, nosotros hoy vamos a caminar por la resurrección de Jesús en Marcos capítulo 16. Amén. Lo vimos en Mateo porque era necesario que supieras los detalles. Si alguien te dijera, hay contradicciones en los evangelios, que si un ángel, que si dos, que si la hora, que si esto, todos, absolutamente todos, hemos conocido la historia de la resurrección. Pero hoy vamos a darle unos detalles a esa historia. Marcos 16, busquémoslo juntos. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Otra vez la pregunta, ¿estaban allí? Sí, ellas estaban allí. Y dice el texto que muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Juan dice, era aún muy oscuro. Y la Biblia nos dice, y lo sabemos, había 4 vigilias en la noche. Y ellas en realidad ya no podían dormir, contaban las horas. El sabbat se terminó a las 6 de la tarde del sábado, pero pues ya a las 6 de la tarde no podían ir hasta el sepulcro que era fuera de la ciudad. Solo salieron a las 6, compraron las especias, pero les dio la noche en vigilia. Esperaron que fuera a las 3 de la mañana y en la cuarta vigilia, que los judíos denominan Proi, la más importante de las vigilias, donde suceden todos los milagros, sucedió la resurrección del Señor. De las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, en cualquier momento de ese momento, ellas salieron de su casa y yo puedo creer en mi espíritu que en el mismo momento que colocaron un pie fuera de su casa, en ese mismo momento Jesús estaba colocando un pie fuera de la tumba.
porque los tiempos en el Señor son absolutamente perfectos. Y ellas iban todavía atormentadas, la una llevaba mirra, la otra aceites, la otra otras cosas, y todas tres iban preguntándose qué vamos a hacer, y eso que ni siquiera sabían que habían 16 hombres custodiando la tumba, además groseros y agresivos y fuertemente peligrosos soldados romanos de la guardia pretoriana. Se suponía que los pretorianos eran los más fuertes y precisamente por eso los ponían a salvaguardar a Pilatos y a Herodes. Y están allá frente a la tumba, pero ellas no lo saben, porque cuando abandonaron el sepulcro les tocó salir corriendo porque ya iban a ser las 6 de la tarde, y si las encontraba el sabbat por fuera, ellas no podían guardar el sabbat, que se llama sabatón, que consiste en un sábado extendido, en un sábado largo que se produce solamente cada 49 Pascuas. Y por supuesto, como era jubileo central, tenía que producirse porque Jesús murió en jubileo y en sabatón, porque era el sabbat más importante de todos los tiempos, y tenía que cumplir la profecía Jesús de absolutamente todas las millones de profecías que se habían escrito acerca de él. Él no podía fallar en una, porque entonces él no sería el Mesías. Y están allí corriendo para su casa y no saben que al sábado temprano los del Sanedrín, rompiendo el sabbat más sagrado del año, se fueron para Pilatos y trajeron una guardia. Así que ellas van pensando, ¿quién nos va a remover la piedra? Y por supuesto pensaban en ese Pedro que no está aquí, en ese Juan que no está aquí. Al menos esos 11 podían movernos la piedra, pero no estaban, ¿cierto? Y a usted muchas veces su hijo, su hermano, su padre le ha sacado la piedra porque cuando usted lo necesita no está ahí, ¿cierto? Nos suele pasar, ¿cierto? Nos ha pasado a todos. Pero están allí y van caminando, y me sorprende que van con una certeza y una seguridad. Él está muerto, pero nosotros vamos a dar las últimas muestras de amor. Qué increíble, ¿cierto? ¿Por qué llevan especias? Porque están seguras que Él está muerto. Y hay muchas personas que están seguras que su sueño se murió, que su sanidad se murió, que su milagro se murió, pero no dejan el camino del Señor, no dejan de congregarse, no dejan de buscar a Dios, como la señora de 18 años en la casa de Dios que tenía una joroba en su espalda, como el hombre el paralítico del estanque de Betesda que llevaba 38 años. Todavía no se había producido el milagro, pero ambos estaban seguros que el milagro se produciría. Y no sé si ellas esperaban el milagro. El texto de Juan capítulo 20 versículo 9 nos va a decir que no, y que no lo esperaban por incredulidad. Es Juan 29, no lo esperaban por incredulidad, sino era que no habían entendido. Y yo creo que el que no ha entendido no puede esperar, porque para esperar tu milagro tienes que entender quién es Él. Para esperar tu milagro tienes que entender que Él resucitó. Cuando estás allí en las exequias, no es que te pidamos que no llores, pero como tú sabes que es por poquitico tiempo y que en pocos días te vas a volver a encontrar a tu ser querido, pues el sufrimiento está presente, pero la esperanza también. Y así se encontraban estas santas mujeres, las llamaremos hoy. Y su pregunta única era: ¿quién nos removerá la piedra? Y tal vez siga en ti esa misma pregunta: ¿quién nos sanará? ¿Quién restaurará mi matrimonio? ¿Quién bendecirá mi familia? ¿Quién esto y quién lo otro? Porque María, Salomé y la otra María, diremos las Marías porque en realidad todas las tres se llamaban Marías, todas tres, también la mamá de Santiago y Juan. Lo que pasa es que a una le decían Miriam, a otra le decían Mary, a la otra le decían Marina, pero la raíz era la misma. Una raíz que yo no le voy a pedir si te llamas María, Miriam, Marta, que te cambies el nombre, pero la raíz es la palabra mará, amargura. Entonces cuando le ponían ese nombre le decían la amargada. Entonces realmente, ¿por qué fueron las primeras en experimentar la resurrección? Porque no se rindieron. Y voy a decirlo, las mujeres nunca nos rendimos, porque no se rindieron, porque ellas fueron siempre, y no es la norma donde hay una cabeza espiritual en una familia, no es la norma donde un hombre es el que se pone su vestido y sale de primeras para la casa de Dios, pero normalmente tú ves que la esposa llega y el esposo llega una hora después porque él trabajó toda la semana, por esto, por las razones que tú quieras escuchar, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con vida espiritual, porque ellas también estaban tristes, también estaban cansadas, también estaban desesperadas,
también habían experimentado todo. De hecho, ellos lo experimentaron escondidos, ellas lo experimentaron vivencial, viéndolo con sus propios ojos, pero no se rindieron y llegaron. Y por eso la piedra se movió por recompensa a tanto amor. Ellas estuvieron en los 3 imagínate que hicimos hoy, en su muerte, en su sepulcro, y tenían como premio que estar en la resurrección. Realmente es exactamente como la parábola que le contamos a los niños. ¿Recuerda? Este tenía un huevito, este lo cocinó, este no sé qué, y el gordito, que en esta historia son los hombres, se lo querían comer, ¿cierto? No, yo que coste, no soy yo. Es el texto bíblico, ¿cierto? Porque cuando los hombres escuchan este tipo de cosas dicen, ay, la pastora que siempre nos dice que nosotros somos los floquitos espirituales. No, pruébele a Dios que no, usted no me tiene que probar nada a mí, pruébeselo a Dios. Usted es el primero que se levanta el domingo en la mañana, usted es el primero que ora en la madrugada. Cuando usted es la cabeza de su hogar, usted es la cabeza de su hogar. Uno espera que el cuerpo que el Señor Dios Todopoderoso te dio a ti te haga trabajar más. Pero lo digo con la pena que corresponde a este momento y a este mundo. La mayoría de los hombres hoy esperan que su esposa dé la milla más. Se puede cansar él, puede sufrir él, pueden dolerle las manos él, le duelen las paticas a él, tiene gripa a él, pero a la esposa no le puede doler, no lo puede sentir, y es una vida que estamos viviendo, voy a decirle, en la mayoría de las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque estamos atadas a esto. Las mujeres no nos rendimos. Sí lloramos, sí nos desesperamos, sí decimos yo qué hago y quién nos moverá la piedra y que alguien me ayude, pero no retrocedemos. Y el Señor nos ungió para eso. Es un regalito que el cielo nos dio y que debemos aprovecharlo, porque ni la desilusión, ni la angustia, ni la tristeza, ni el dolor hicieron que ellas dijeran, no, pues vamos y nos arrunchamos allá en el aposento alto con ellos. ¿Para qué nos venimos si él ya se murió? No, ellas seguían. Y seguir, perseverar y nunca desistir, siempre tendrá una recompensa. Siempre tendrá una recompensa. Porque nosotros no podemos arruncharnos con el dolor, no podemos arruncharnos con la amargura. Entonces, al ver la historia de estas personas, nosotros entendemos por qué Dios les dio semejante premio y por qué Dios les dio semejante regalo. Porque al que no se rinde, porque lo decimos en Colombia, el que persevera, alcanza. Al que no se rinde, Dios lo recompensará. Al que no se rinde, Dios le dará la bendición. Preguntémosle a un esposo por qué él se para más tarde el domingo y él te va a decir, porque trabajé toda la semana. ¿Y tú qué le vas a contestar? Yo también. Y de pronto más duro, porque le añado al trabajo físico el trabajo emocional de cuidar un esposo, el trabajo emocional de cuidar unos hijos, el trabajo emocional de llevar todas las preocupaciones, incluidas las del esposo, en mis hombros. ¿Pero por qué el Señor hizo esto? Porque ellas recibieron la recompensa al amor, porque Él lo prometió en Isaías. Verás el fruto de tu aflicción, verás el fruto de tu tristeza. Algunas personas dicen, ay, me están sacando el jugo, ¿por qué no alguien me reemplaza para lavar la loza? ¿Por qué no alguien me reemplaza para barrer? Pero tú no ves a las naranjas diciendo, ay, me están sacando el jugo, ¿cierto que no? Tú no ves a la higuera. De hecho, la higuera, si no lo sabes, es un fruto de Israel. Por eso Israel está comparado. Israel es la higuera celestial, además. ¿Por qué? Porque la higuera es la única fruta que no tiene mes para darse. La higuera da frutos en todo el tiempo, no tiene tiempo de cosecha. Entonces, como tiene que dar frutos todo el tiempo, un día Jesús pasó por al pie de una higuera y le dijo a los discípulos en sábado, denme una higuera, denme un higo. Y los discípulos contestaron, no, no tiene. Y entonces Jesús dijo, maldita serás por no tener fruto cuando tenías que tener fruto. Por eso ellos cogieron tanto temor a no dar fruto. Sin embargo, en el día del Señor, en el día que el Señor los necesitó, no estaban ahí, porque Dios quería demostrarnos que hay personas que nacieron para estar allí en el sufrimiento, para estar allí en el cansancio, para estar allí en el dolor. Y yo sé que hemos tenido nosotras también mucha desilusión, y desilusionadas por la muerte de Jesús, desilusionadas porque el día lunes iba a ser su historia real. ¿Y ahora qué nos vamos a poner a hacer? Porque Él se murió y nosotros éramos sus seguidores. ¿Nosotras qué hacemos? ¿Buscamos trabajo? ¿Nosotras qué vamos a hacer con nuestras vidas? Era lo que pensaban. Al menos María Magdalena, que la Biblia no registra que tenía ni esposo, en ese momento
ni hijos. Al menos las otras, pues su marido tendría que hacerse cargo del alimento. Pero ¿cómo sería seguir viviendo sin él? Pero algo que viene a mi corazón es Hebreos capítulo 6 que dice, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Y sé que hay gente en su casa que se ha echado la vida espiritual de su casa sobre los hombros. Has tenido que venir a culto solo, has tenido que levantarte más temprano en la mañana, porque si de pronto le haces el desayuno, le lavas los pies porque es que tu esposo se siente el domingo en Jueves Santo, todos los domingos son Jueves Santo, le tienes que lavar los pies, le tienes que hacer el desayuno y tienes que hacer todo y no mover la hoja de un árbol para ver si de pronto contentico viene, porque lo tienes que contentar, porque solamente así viene, pero ellas no. Ellas no. Mi esposo me dijo en esta palabra en Sogamoso, parece un culto de mujeres, y le dije, yo no tengo la culpa, es lo que dice la resurrección, yo solo te estoy transcribiendo lo que la Biblia dice y lo que mis ojos ven. Dios las desafió a creer, pero mientras creían no se cansaron, mientras creían no se quedaron durmiendo en la casa, mientras proclamaron, porque tú no dices, estoy muy desilusionado y no me levanto de la cama, cierren la puerta, no, desilusionada y todo, tienes que darles desayuno a los hijos y comida, y si tienes pollos tienes que echarles maíz, y si tienes marranitos tienes que echarles la baza, y la tarea sigue. Desilusionada, triste, cansada, enferma o como sea que te encuentres, y por eso Dios recompensó a estas personas. Acá fueron mujeres y me sorprende que la Biblia no nombre a Juan, porque parece que Juan también estuvo en parte de esto. Por ejemplo, en la muerte sí, en el sepulcro no, y sabemos que en la resurrección no, porque cuando María fue a avisar, él estaba allá. Entonces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué los privilegios de la resurrección? ¿Por qué el Señor escogió a estas precisas mujeres, a las Marías, para que se encontraran con el Señor? Note que ni siquiera se hace idolatría por ellas hoy. Gracias al Señor, a quien se idolatra es a una María que justamente ese día no estaban, porque fueron desafiadas a creer, porque cuando compraron las especias dijeron, si en verdad está muerto y lo único que podemos hacer por él es ungir su cuerpo y lavarlo y prepararlo para la resurrección postrera, al menos eso queremos hacer. ¡Qué increíble amor! ¡Qué increíble amor! Ese es el incomprensible amor que habían aprendido de Jesús, porque dijeron, si lo que falta por hacer por él es untarle las especias, al menos que tengamos ese privilegio. Cuando era muy chiquita en el Señor, un ujiera, además amigo, era un vendedor de San Victorino, no pudo repartir la cena. Repartieron las tablas, eran unas 500 tablas, era una iglesia muy muy grande, y en ese momento era muy muy grande, y cuando repartieron las tablas de la Santa Cena, él se quedó sin cena. En algún momento, porque era esta reunión de resurrección de Viernes Santo, estaba muy llena y nosotros habíamos llegado desde la mañana y el culto se iba a acabar a las 6 de la tarde. El culto era de todo el día, de 9, y las palabras de las 3 eran algo sorprendente, y antes había sanidades, milagros. Pero yo pasé y tocaba pasar por el parqueadero para ir al baño, y yo pasé por el parqueadero porque estábamos todo el día en la casa de Dios, y ese ujier estaba llorando, y entonces yo le pregunté, porque además éramos vecinos en San Victorino, hermanos Guitar, él ya era anciano en ese momento, hace más de 30 años, hoy ya está en el cielo, ¿por qué estás llorando? Y dijo, porque no alcancé a la tabla de la Santa Cena. Hoy yo no pude servir la Santa Cena, hoy yo no pude lavar las copas, hoy Dios no me dio el privilegio, debe haber pasado algo y yo debía haber pecado en algo. Y yo lo abracé, pero guardé eso en mi corazón. Él era un anciano, yo podía abrazarlo y le dije, en ese momento siendo muy niña, yo creo que yo llevaba 1 mes o 2 en la iglesia, o no recuerdo, porque mi primer día en la iglesia fue un Viernes Santo, entonces no sé si fue mi primer Viernes Santo y me acerqué porque lo conocía, y tal vez en mi corazón de niña espiritual pensé, ay, pero si no reparte la cena un día, pero si no lava las copas un día, pero ¿qué pasa? Pero estas mujeres nos enseñan qué pasa. Cuando eres tú el privilegiado, cuando eres tú el escogido, cuando eres tú el que será premiado y tu amor tendrá una recompensa sin igual, tú no te lo vas a perder por nada del mundo. Y perdóname, pero María no le iba a dar ese privilegio a nadie más, era de ella el de estar ahí. Y hoy somos desafiados a creer. Cuando llegaron, léelo conmigo, en el sepulcro había un ángel. Bueno, este evangelista Marcos era un niño, tenemos la visión de Marcos,
y no es lo primero que tenemos de la resurrección. Estudiamos el viernes lo primero que tenemos de la resurrección, que es Pablo. Ellas entraron y dice, esto es muy bello, pero cuando miraron, verso 4, vieron removida la piedra que era muy grande. Y quizás este sea el tema central de hoy, mis amados. Tal vez todos aquí hemos visto piedras y nos hemos pasado la vida pensando, ¿qué voy a hacer para mover esa piedra? ¿Y yo cómo voy a mover esa piedra del cáncer? ¿Y yo cómo voy a mover esa piedra de la diabetes? ¿Y yo cómo voy a mover esa piedra de la destrucción del hogar o de la destrucción de la economía? ¿Yo cómo la voy a mover? Pero realmente, mis amados, a mí me sorprende que esa era su angustia, esa era su preocupación. Mire, ellas no tenían esperanza en la resurrección, tenían la esperanza en dar la milla más del amor. Eso era, en dar sus últimos cuidados de amor a quien les había amado. Déjeme decirle por qué. María Magdalena, dice la teología, que se había casado con un romano que era muy rica y que ella no tuvo hijos, y él, como cualquier hombre del siglo I, le despreció, aún siendo romano, que no lo vivía igual el judaísmo que los romanos, pero como cualquier mujer, por rica que fuera, que tenía una dote, tenía que mendigar o prostituirse. La Biblia no lo dice, dice que ella tenía 7 demonios, no dice cuáles, pero la teología dice que ella se prostituyó y que prostituyéndose entraron los 7 demonios. ¿Por qué María estaba allí? Porque ella sabía que cuando el mundo la había menospreciado, cuando el mundo la había visto como la mujer que no valía por su indignidad moral y sexual, Jesús la amó así, que Jesús la recibió con 7 demonios y la abrazó y la liberó y la hizo uno de sus discípulos. ¿Cómo podía quedarse en la casa durmiendo el domingo? ¿Cómo podía dejar de participar de la mesa del Señor? ¿Cómo podía no estar en el sepulcro si ella sabía de dónde le sacó el Señor? Y solo los que sabemos de dónde nos sacó el Señor. La pregunta que hizo Jesús a Simón el leproso con María, cuando dijo, es que es una mujer indigna de ella, ¿no sabes quién es? Él contestó, es que al que más se le perdona, más ama. Y por eso ella amaba más. ¿Cómo no podía estar? Porque los otros evangelios dice que estaba Juana, la esposa del intendente Chuza. Su esposo era multiadúltero, su esposo se revolcaba con el diablo, era el secretario principal de Herodes el Grande, tenía poder, riquezas y dinero, y ella tenía enfermedades y demonios, y se acercó a Jesús, y Jesús no dijo, eres la esposa de uno que sirve a Herodes, sino la sanó y la liberó. Ella tenía que tener mucho amor, empezó a vender lo que tenía. La teología dice que ella fue quien rodeó a Jesús con perfumes en la otra circunstancia. Así que habían salido demonios, había sido sanada, ella amaba más. Y el que ama más se sacrifica más. El que ama más dice, sí Señor, es domingo en la mañana, la semana fue tenaz, me duele desde la punta de la cabeza, Señor, si me lo preguntas me duele el pelo, pero te amo, Señor, y te amo más. Es que recuerdo cuando no tenía para el bus, tal vez usted no recuerda porque nunca le ha pasado, pero yo sí tuve que ir a la iglesia sin para el bus. Entonces fui a pie, no fue un argumento para no ir, ni la lluvia. Entonces recuerdo cuando no tenía para el bus, entonces cuando fui en bus, fui feliz. Cuando fui en auto casi varado, empujado por 4, fui feliz. Cuando fui en auto nuevo también fui feliz, porque es que recuerdo el día en que no tenía para el bus. Recuerdo el día cuando no había comida. Recuerdo el día cuando pudimos ir con 10 invitados y darle almuerzo a todos, pero también recuerdo el día en que fuimos 20 y declaramos ayuno porque no teníamos para el almuerzo de ninguno. Pero recuerdo de dónde nos sacó el Señor. Pero también estaba Salomé, la mamá de Juan y Jacobo, y era la esposa de Zebedeo, y Zebedeo era un pescador que, si mal no recuerdo, y tú también no lo recuerdas mal, pescaban toda la noche y no pescaban nada. Era una señora con la alacena vacía, era una señora que su esposo debía impuestos, era una señora que no tenía para comer, pero Jesús le sacó de esa condición de vida. ¿Cómo podía estar durmiendo? Si ahora el que no solamente la sacó de la pobreza, la deuda y todos los problemas financieros y que hubieran podido tener, porque si cualquier día su esposo se paraba endemoniado y mandaba matar a un soldado romano porque lo menospreció, porque lo insultó, podía morir, porque si el día que iban a cobrarle los impuestos a su esposo miraba feo al soldado romano, lo iban a matar. ¿Cómo podía, siendo pobre y endeudada y arruinada económicamente, aún siendo la hermana de María,
¿Cómo podía quedarse en su casa cuando él, que la amó, no solamente la escogió a ella, escogió a su esposo y escogió a sus 2 hijos para estar en su círculo privado? ¿Cómo podía la mamá del ujier principal quedarse en casa? ¿Cómo quería la mamá de la mano derecha del pastor quedarse en casa? No, esas cosas no pasan cuando has nacido de nuevo. Pero también estaba María, la mamá de Santiago el menor. Los elegidos dicen que Santiago el menor era cojo y que por esa razón no podía haber entrado al coro de Jerusalén. No conozco la historia teológica, conozco más a profundidad otras, pero sé que si en realidad tenía un defecto físico, su mamá tenía que amar a Jesús, porque nadie con un defecto físico en el siglo I podía servir a un maestro, y Jesús no tuvo problema en que él tuviera un defecto físico, lo llamó a ser su discípulo. Así que cuando pensamos en por qué ellas estaban ahí por gratitud, porque no olvidaron lo que Jesús hizo por ellas y por sus familias. Y quienes no olvidemos, siempre vamos a estar ahí. Por eso la piedra se movió. Y a veces en nuestra mente somos nosotros los que estamos diciendo cómo se moverá la piedra, pero quiero contarle cómo la piedra se movió. Regrese a Mateo 28, porque a veces nosotros decimos, digo como dice Matías, yo sé, porque tú dices la piedra se movió, y Marcos dice estaba movida, pero no nos dice qué pasó, ¿cierto? Pero creo que Mateo sí nos dice en el verso 2 de Mateo 28, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó en ella. Hoy quiero cerrar con esto. La razón por la que fueron escogidas no solo fue por los 3, imagínate, sufrieron la muerte pero siguieron ahí, estuvieron en el sepulcro porque siguieron ahí, tenían que estar en la resurrección. Y todas las personas que perseveren hasta el fin, que no se cansen como dice Gálatas, sino que sigan y sigan y sigan haciendo el bien a pesar. Hoy hablo a todas las personas. No pienses que a las mujeres, las protagonistas de esta historia son mujeres, pero hay hombres que han perseverado. Hay hombres que han sido la cabeza visible de su hogar. Y cuando hablo de eso, porque en esta casa no he tenido el indecoroso problema de ver a un hombre que no provea para su hogar. Normalmente, y casi todos nuestros hijos son proveedores maravillosos de su hogar. En su casa no falta el mercado, el alimento y el vestido. Pero diríamos todos, no falta nada, pero falta todo. Falta todo porque no buscamos a Dios a plenitud. No somos la cabeza visible, pero también he tenido el gozoso privilegio de ver hombres que son la cabeza espiritual. Los primeros en la mañana, los de la oración de madrugada, los que jamás se acuestan sin orar porque dicen yo estoy cansado, pero resulta que si yo cansado no oro, mis hijos no orarán. Yo tenía un amigo que es pensionado y cuando se pensionó de esto que es ejército, policía, IMPED, que son muy jóvenes, y él tenía 40 y parecía de 30. Entonces sus hijos le dijeron un día, ay papi, ¿tú por qué no trabajas? ¿No trabajaste nunca? Porque ellos eran chiquitos y no recordaban cuando él trabajó. Y entonces me dijo, pastora, yo voy a trabajar porque mis hijos van a crecer creyendo que yo no busco al Señor y que no trabajo. Por eso yo le dije, Dios ya te dio una pensión, tú puedes trabajar para Dios porque tú tu sopita no la tienes embolatada. Y él empezó a trabajar para Dios, hoy es pastor y Dios lo ha respaldado y Dios le mostró un camino diferente. Pero si todavía la piedra sigue ahí y la piedra de tus esperanzas no se ha movido porque la sanidad, porque la economía, porque las circunstancias, yo quiero decirte cosas que el Señor hace por las personas que ponen sus esperanzas en Él. Marcos cierra así, con lo que yo voy a cerrar en este día. Hay un ángel, la piedra se movió, hay un ángel y cuando ellas entran, y es increíble porque Juan no entró sin Pedro, pero ellas sí entraron. Dice, verso 3, decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra? Cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, verso 4, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Para acabar de completar el desastroso fin de semana, ellas llegaron a pensar que el cuerpo se lo habían robado.
Y cuando entran estaban tan asustadas, pero ellas lo llaman un joven. Mateo lo describe como un ángel excepcional, yo creo que tal vez un arcángel, y no porque la piedra para el ángel es como mover un dedo, ¿cierto? No porque la piedra fuera muy grande, sino por la descripción gráfica que hace Mateo, que dice que sus vestidos eran como un relámpago y que era un ángel súper especial. Y yo creo que en el cielo estaban todos, yo voy, si yo voy a ser el primero en abrazar a Cristo, déjeme ir a mí. Esa se la peleaban todos, ¿cierto? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Creo que el papá mismo hubiera querido bajar él, ¿cierto? Y abrazar a su hijo que le había obedecido a plenitud. Pero lo tremendo de esto es que les da una misión. Y quiero cerrar con esto. Lo primero que les dice es, no está aquí. Y ahí sí que peor, ella sí, ¿para dónde se lo llevaron? Y parece que María Magdalena no lo entendió mucho, porque en Juan capítulo 20 dice que Salomé y la otra María se fueron a cumplir la misión, porque el ángel les dijo, váyanse para donde los discípulos y díganles que él ya resucitó y que los espera en Galilea. Pero ellos no habían entendido el concepto de resurrección. Habían visto revivir a Lázaro, habían estado ahí cuando él dijo, Lázaro, ven fuera, y todavía no creían, porque nos pasa a todos, ¿cierto? Nos pasa a todos, que el dolor, la tristeza, las inseguridades no nos dejan creer. Sin embargo, al salir de la tumba, porque salen corriendo, la descripción de la palabra griega espantadas es que una rodilla daba contra la otra, que los dientes les rechinaban y que ellas estaban tan aturdidas de pensar, y yo quiero pensar que estaban pensando, ay Señor, y no pudimos darte la última unción, no pudimos poner las especias en ti, ¿dónde alguien malo habrá tocado tu cuerpo? Y el amor más grande seguía presente. Ellas querían saber. Dice que se fueron ellas dos, las Marías, María y Salomé, para donde los discípulos, pero que María se quedó. Y Juan 20 dice que estaba caminando por el huerto llorando desesperada y que Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? Y entonces ella dijo, porque alguien se llevó el cuerpo del maestro, así como contenta usted cuando está contenta, ¿no? Ay, es que alguien se llevó el cuerpo del maestro, así como contesta usted a su esposo normalmente cuando usted esperaba que él le ayudara a mover la piedra, cuando usted esperaba que él le ayudara a hablar con sus hijos, cuando usted esperaba que él trajera alguito más temprano, cuando usted esperaba. Y entonces ella no sabe con quién está hablando y todavía no levanta la cara porque todavía está así toteando piedras y no levanta la cara y sigue sin levantar la cara, pero de repente escucha el inigualable sonido, como el sonido de las muchas aguas de Jesús, que dice María, y levanta la cara y dice maestro, y se tira a los pies de Jesús a abrazarlo. Y Jesús le dice, no me toques, que todavía no he ido al Padre, tú sabes para dónde voy, ve y les dices que nos vemos en Galilea. Y ahí sí María se va, porque seguía como debemos seguir nosotros, de aquí no me voy hasta ver al maestro. Y es una cosa impresionante. Así que quiero decirte varias cosas. En Marcos 16 le dice la razón del ángel, díganle a Pedro también, porque Pedro había negado al Señor. Entonces, cuando las dificultades persisten, cuando la sanidad no llega, cuando las luchas son grandes y pasamos de la muerte al sepulcro, uno suele ver la resurrección lejos. Pero yo quiero decirle, iglesia, que porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Y la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué significa eso? Que el más grande amor jamás demostrado por Jesús hará que la piedra se mueva. Es lo primero que quiero decirle. Es el amor el que mueve las piedras. Es el amor. Mi mamá todavía dice y ha dicho siempre, para mí la estrategia será siempre el amor. Cuando ellas vieron morir al maestro, algo en ellas murió, pero no desistieron. También sé que hay mujeres que servían a Jesús, eran muchas. Muchas se fueron con los discípulos, muchas se fueron con sus esposos, bajo la mentira de tengo que sujetarme, tengo que hacer caso. Si mi esposo toma, pues me toca tomar con él, y si mi esposo peca, pues me toca pecar con él. Fíjese que para alegar, para pelear, para llevarle la contraria, no le pide permiso. ¿Cierto? Esas son cositas que a veces vemos en la vida. En esta casa no, pero cuando la liberación ha llegado, cuando la consumación ha llegado, suceden tres cosas. Lo primero que significa la piedra removida es la remoción
de los obstáculos imaginarios. Voy a decirlo nuevamente, porque a veces son los obstáculos imaginarios los que uno ha puesto en el corazón. El que ha sido católico toda la vida, el que es priosto y primo del cardenal, ¿usted cree que él va a buscar a Dios? Yo creo que sí. Es más, estoy segura. No sé qué va a hacer Dios, ni qué necesite, ni cómo vaya a hacerlo Dios. Pero si Dios lo tiene determinado para salvación, Dios lo va a salvar. Así sea cardenal y todo. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, la piedra se movió significa la remoción de los obstáculos. Pero también la piedra se movió significa la búsqueda sincera de Jesús. Todo el que ame sinceramente recibirá una recompensa de ese amor. Y Dios sabe si lo amas. Y Dios sabe si en verdad lo buscas. Muchas personas han buscado al Señor por su milagro. De hecho, Dios en su misericordia ha sanado de cáncer, de sida, de diabetes a muchas personas que a veces no vuelven al camino. Pero no significa que el Señor no haya tenido misericordia de esas personas. ¿Cómo regresarán al camino? Yo no lo sé, pero sé que regresarán. Pero también la piedra se movió. No solo significa la remoción de los obstáculos personales, sino la búsqueda sincera de Jesús, sino también representa la ayuda que nosotros podemos brindarle a los Pedros, a los millones de Pedros que se sienten descalificados porque negaron a Jesús, que se sienten descalificados porque tomaron un trago, que se sienten descalificados porque destruyeron su hogar, que se sienten, y nosotros somos esa María, esa Salomé, esa otra María que le puede decir: no, ven, Pedro, ven, Jesús te está esperando. Pero si nosotros mismos nos sentimos descalificados, necesitamos a alguien que nos diga: Jesús te está esperando. Entonces hoy vine a decirte varias cosas. La piedra la mueve el amor, y la recompensa el amor más grande jamás conocido, que es el amor de Jesús. El perseverar en el dolor, el perseverar en la tristeza, el perseverar en los momentos de dificultad, el siempre haber tenido que dar la milla más, tiene recompensas impresionantes, impresionantes. Y una de ellas será el encuentro personal con el Señor Jesucristo. Quiero decirte algo, como sucedió con estas mujeres: con Cristo tendrás un final feliz. Es lo que sucede. Puede haber habido muerte, puede haber habido sepulcro, pero habrá resurrección. Y con Cristo Dios removerá las cosas que Él tenga que remover. Pero si puedes removerlas hoy tú, cosas van a cambiar ahora mismo en tu vida. Y esta es la verdad de la resurrección, que la piedra la mueve el Señor Jesucristo. Y si la piedra de no ser la cabeza espiritual de tu casa tiene que ser removida hoy para tu salvación, porque Dios te demandará. Yo entiendo la prueba de Job y vi la posición que tomó su esposa, y creo que contradice la posición de las mujeres que estamos viendo hoy. Pero cualquiera sea la cabeza espiritual de una familia, sepa con todas sus letras que Dios le recompensará a su amor. Si a usted es el que le toca madrugar, si a usted es el que le toca luchar, si usted es el que persevera cuando su familia le dice: es que usted quiere estar a toda hora metido en esa casa, es que somos la única familia que no pasea, es que somos la única familia. El discurso del diablo todos lo conocemos, porque en algún momento de nuestra vida lo hemos escuchado. Pero tenga la certeza, la convicción y la seguridad que la recompensa del Señor vendrá, y todo ojo la verá. Y hay ojos en esta tierra que van a poder contemplar la felicidad, van a poder contemplar la provisión, van a poder contemplar el respaldo, porque ni siquiera cuando llegue la enfermedad te matará, cuando lleguen los problemas no te acabarán, y cuando hayan grandes luchas, de todas y cada una te sacará el Señor, porque tú estuviste en su muerte, porque tú estuviste en el sepulcro, tú también tendrás resurrección. Y que cuando te pregunten: ¿estuviste allí?, tu respuesta sea sí. Este año tenemos el alineamiento con la Pascua más importante de la historia, quizás la última Pascua. Ojalá vivamos todos como si esta fuera la última Pascua, quizás la última antes del advenimiento del Señor. Quién sabe si falten muchas, pero si vivimos cada una como si fuera la última, tenemos que saber que la muerte ha sido derrotada, y con ella el dolor, con ella la tristeza, con ello los sufrimientos.
Sé que no solamente mujeres han llegado a esta casa solas a veces y saben que es domingo y que toda su casa se quedó durmiendo y duele un poco. Y sé, también soy esposa, que duele más cuando se trata del esposo, porque como mujeres tenemos preconcebido en la mente que nosotras somos el vaso frágil y él es el vaso fuerte. Lo preconcebimos. Entonces cuando lo preconcebimos esperamos que dé la milla más. Pero si eres tú la que ha tenido que dar la milla más, y sé que también acá hay hombres que han tenido que dar la milla más, que también llegan solos a la casa de Dios. Y lo sé desde el primer día que llegué a esta casa, porque pasé un año entero, un año completo en el primer año de esta casa con solo varones. Solo varones. Yo era la única mujer que estaba en la casa de Dios, porque contrario a todas las iglesias de este mundo, a esta casa llegaron primero los hombres y llegaron solos, la mayoría de ellos. Y pasamos un tiempo impresionante, impresionante. A veces eran muy corteses conmigo, entraban y decían: el pastor no está, y se salían, porque ellos sentían que una mujer no sabía mucho y que una mujer no tenía nada para enseñarles. Dios fue cambiando eso por el camino. Ya este año se cumplen 30 años, pero yo sé que este es año de resurrección para muchas personas. Dios me mostró antes de terminar el año unas economías resucitadas. Yo veía cómo soltaban vino nuevo, y me ha mostrado muchas cosas más acerca de la prosperidad y de la bendición, porque en medio del gran dolor y la prueba del sepulcro y de la prueba de la muerte, yo sí he visto con estos ojos que ha de llevar el Señor al cielo personas que perseveran hasta el fin, jóvenes que perseveran hasta el fin, niños que perseveran hasta el fin. Y déjeme decirle que el que persevere hasta el fin será hallado fiel. No se canse, no desmaye. Si usted es el hombre de su casa y le ha tocado dar la milla más y es difícil llegar el domingo en la mañana solo a la casa de Dios, persevere, su casa será salva. Si usted es la mujer y tiene que hacer de todo en la mañana y mirar cómo mueve todo, con qué palito lo toca para que su hijo no se ofusque y tenga un argumento para no venir, y su esposo no se ofusque y tenga un argumento para quedarse, déjeme decirle que usted verá la recompensa del Señor, porque lo que vine a decirle es que la piedra se movió para que todos reciban la recompensa al amor, y todos absolutamente serán recompensados en la medida en que han amado. El que ha amado mucho será recompensado mucho, y al que le falta amar más, ame más para que sea recompensado más. Dios recompensa, y recompensa de una manera muy especial. Cantábamos hace 1000 años: ya viene mi recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya vamos a escalar, y falta tan poco para escalar. Y yo quisiera, como sé que quieres tú, que tu esposo esté allí. No depende de ti ni de mí, pero podemos hacer nuestro esfuerzo para dar el ejemplo. Tal vez no podamos dar los regaños, tal vez tú y yo ya no damos cantaletas, ya no decimos, y a veces hasta has tenido que ceder. Sí, me toca irme con usted porque si no usted me mata, pero déjeme decirle que Cristo le dará vida, y todo, absolutamente todo lo que tú hayas hecho para Jesús, desde servir un vaso de agua hasta barrer, hasta limpiar, tendrá una recompensa. Imagínate si Él recompensa. David estaba en su casa, y cierro con el más grande concepto de recompensa. Miro las cortinas espléndidas, una tela con bordes de oro. Miro los pisos, los baldocines no existían, pero él tenía frisos. Se mezclaban las cosas con colores, y eso se echaba en el piso y era bonito, y David los tenía. Y de repente se queda mirando todo y dice: yo, un hombre que sé de dónde viene, que en pecado me concibieron mis padres, ¿voy a estar en una condición mejor? No, yo le voy a hacer una casa a papá, y será una casa tan gloriosa y tan maravillosa que Dios tiene que vivir como Él tiene que vivir, porque el Rey de Reyes es Él, y yo soy un rey cualquiera de la tierra, dijo David. Se levantó por la mañana, y el profeta Natán recibió una palabra esa noche, y el profeta Natán recibió la palabra que le dijo: dile a David que por cuanto tuvo en su corazón, no lo hizo, tuvo en su corazón darme una casa. Dile a David que nunca he aceptado vivir en ninguna casa, y que no existe un templo de templos que me pueda recibir. Los cielos de los cielos de los cielos no son suficientes para contenerme a mí.
Pero dile a David que por cuanto hubo en su corazón ese deseo, yo le haré trono firme para siempre y su casa no se perderá. Primera semana, primera escena. A la semana siguiente Dios habla con Natán y dice, no, pero David no puede hacer caso, porque es que David tiene las manos derramado, mucha sangre, no puede, pero no puedo romper el pacto con David, hará su hijo y será espléndido. Quiero decirle, la recompensa llegará. Y Dios dice, por cuanto hubo en ti ese deseo de servirle a Dios y de amar al Señor, así no entendieras. María representa a todas las personas que sin entenderlo todo, seguimos creyendo. Sin comprenderlo todo, seguimos amando. Sin saberlo todo, seguimos y seguimos y seguimos hasta ver la recompensa. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.